Hola gente de Electrotodos, soy Juan y hoy vamos a ver qué es el RAID, los tipos que hay y cómo se pueden aplicar en la vida cotidiana. Así que comenzamos. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que en informática, RAID se conoce como Redundant Array of Inexpensive Disks, lo cual significa conjunto redundante de discos independientes o más bien baratos sería la traducción. Bueno, esto hace referencia a un sistema de almacenamiento de datos, por ejemplo los discos duros. ¿Qué es RAID entonces? Es un conjunto de estos discos, y como es un conjunto significa que va a haber más de un disco involucrado. Bueno, el mínimo va a ser 2. Bueno, empecemos con el RAID 0. En este tipo de RAID, digamos que tenemos una secuencia de números en binario que es como trabajan las computadoras. Tenemos estos datos en pantalla que necesitamos almacenar en 2 discos. Bueno, el RAID 0 es una forma de almacenamiento que va a copiar cada número, cada parte del código binario que forma ese elemento que queremos guardar en un disco. Por ejemplo, copia el 1 en un disco, el 0 en el otro, el 1 en un disco, el 1 en el otro. Bueno, con esto queremos decir que el RAID 0 distribuye los datos equitativamente entre 2 o más discos. Este RAID, esta configuración de RAID no fue incluido originalmente porque, si escucharon bien el nombre, es redundante, y acá lo que menos hay es redundancia, ya que distribuye los datos equitativamente y en ningún momento ese dato aparece en 2 lugares a la vez. El RAID 0 tiene algunas ventajas, como pueden ser proporcionar alto rendimiento de lectura, ya que, por ejemplo, mientras estoy tomando un dato de un disco, puedo ir pidiéndole al otro que lo encuentre y que me lo dé. Además de duplicar el tamaño. Por ejemplo, si tenemos 2 discos rígidos de 50 GB cada uno en RAID 0, el disco que verá el sistema será un disco total de 100 GB. Recordemos que el objetivo del RAID es que el sistema operativo vea un solo disco en donde hay varios. También vale aclarar que en el RAID 0, supongamos que tenemos un disco de 100 GB y otro de 300, si hacemos una configuración RAID 0, la capacidad total de ese disco que se crea, mágicamente ese disco virtual, ese RAID que se crea, va a ser de 200 GB, 100 del primer disco y 100 del segundo. Los otros 200 no los puedo utilizar, ya que ambos discos tienen que tener la misma capacidad, por lo que ahí estaríamos perdiendo un poco de espacio. Un inconveniente del RAID 0 es que con que se dañe uno de los 2 discos, la información se perdió completamente, ya que no se puede recuperar porque no hay en ningún lugar una copia de seguridad que la respalde. Bueno, ahora pasemos al RAID 1, que se conoce como espejo o espejado. Lo que hace el RAID 1 es crear una copia exacta de la información en los 2 discos. Por ejemplo, el mínimo es 2. Tenemos 2 discos, disco 1 y 2, y todos esos discos van a tener exactamente la misma información, por lo que si uno de los 2 se rompe, el otro va a poder regenerar a al disco que se rompió sin que nosotros perdamos información. La velocidad de escritura y de lectura va a ser la misma que de un disco solo. Se desaprovecha capacidad, pero se gana en seguridad, ya que los 2 discos tienen la misma información. Después hay otros tipos de RAIDs que no se utilizan tanto, como el RAID 2, el RAID 3 y el RAID 4, que no los voy a explicar porque no tiene sentido. El próximo RAID que tenemos es el RAID 5. Este es un poco más interesante y es más usado hoy en día, por ejemplo en servidores. El RAID 5 lo que hace, necesita un mínimo de 3 discos. Lo que hace es copiar información en los 3 discos como lo venía haciendo el RAID 0. Nada más que, supongamos que tenemos los 3 discos en el disco 1, el disco 1 va a tener la mitad de la información que tenía el disco 2 y la mitad de la información que tenía el disco 3, además de la información que le correspondía a él. El disco 2 va a tener la información la información que le correspondía a él y la mitad de la información del disco 1 y del disco 3. Y el disco 3 tendrá la información que le correspondía a él más la mitad de la información del disco 1 y la mitad de la información del disco 2. Suponiendo que sean 3 los discos, ¿no? Esto lo que hace es que en caso de que se rompa alguno de los 3 discos, puedan regenerarse sin perder datos. Yo se los estoy explicando esto de una manera fácil de entenderlo, aunque en realidad no es así, es un poco más complejo, pero más o menos para que ustedes tengan una idea
de cómo son y para que si alguien les comenta esto, ustedes sepan de qué están hablando. Bueno, finalmente voy a pasar a explicar el RAID 6. Trabaja de una manera muy similar a la manera de RAID 5, nada más que añade otro disco extra que hace que guarda datos de seguridad. Por ejemplo, necesita un mínimo de 5 discos para trabajar y por ejemplo, podríamos decir que en 3 de ellos va a haber información y que los otros 2 van a guardar copias de seguridad de esa información. Por ende, se pueden romper 2 discos en el sistema y este aún se puede regenerar sin perder ninguna data. Cabe aclarar que para realizar configuraciones RAID 5 y RAID 6 o necesitamos una motherboard bastante nueva y que lo soporte, o si queremos tener una buena velocidad de lectura y escritura, vamos a necesitar una placa RAID por PCI para que la computadora pueda realizar este trabajo, ya que en el RAID 5 y en el RAID 6 hay operaciones lógicas involucradas más que solo distribuir o copiar. Bueno, si quieren saber un poco más de esto, búsquelo en Wikipedia, que está todo muy bien explicado. No me quiero extender mucho más porque no creo que tenga sentido meterse en todas las variantes que puede llegar a tener los arreglos de RAID. Así que bueno, espero que les haya gustado, que les haya sido útil. Recordá que podés suscribirte, darle like, comentar en nuestros videos, seguirnos en Twitter, en Facebook y preguntarnos cualquier duda que te haya comentado, que te haya quedado en los comentarios. Así que bueno, soy Juan y hasta la próxima. Chau chau.